El silencio se rompió por un trueno que nadie en el pueblo de San Gregorio creyó posible. Las nubes, hasta entonces un pálido sudario de polvo y sequía, se abrieron con una furia que no era destructiva, sino liberadora. Milagros, de 9 años, con su vestido blanco de primera comunión, levantó las manos pequeñas y imperfectas hacia el cielo que comenzaba a derramar vida, y una sonrisa que era más antigua que sus años iluminó su rostro. La gente, apiñada bajo el sol inclemente de la procesión navideña, dejó de moverse. Habían pasado 6 meses sin una gota. La tierra se había abierto en grietas que parecían bocas suplicantes, y las cosechas, el sustento de todos, eran ya solo paja moribunda. Un minuto antes, Milagros había murmurado a su abuela adoptiva: «Socorro, ya viene, abue. El Señor nos ve, ya viene el regalo». Y entonces el aire se puso pesado con ozono y promesa. No era una llovizna, eran torrentes de agua pura, densa, que golpeaban el suelo reseco y levantaban un vaho de tierra mojada que olía a perdón. Las campanas de la capilla, enmudecidas por la tristeza de la Navidad seca, comenzaron a repicar en una cacofonía frenética. Pero esa no era la crisis. La crisis verdadera había sido la fe perdida, el cinismo que había corroído el alma del pueblo y la imagen de Milagros, de pie bajo la lluvia, con la multitud observándola, con una mezcla de pavor y arrodillamiento. ¿Quién era esa niña que acababa de invocar lo imposible? El agua no solo empapaba sus ropas, lavaba las heridas más profundas del pueblo. Pero para entender cómo llegamos aquí, a este momento de gracia, debemos retroceder a la víspera de otra Navidad, una mucho más fría y solitaria. Socorro Ramírez tenía 73 años. Su cuerpo era un mapa de pérdidas, piel apergaminada, huesos doloridos y un corazón que era un museo de luto. Cada arruga de su rostro era un recuerdo de los 5 hijos que había sepultado, uno tras otro, a lo largo de décadas de epidemias y pobreza. El último, Manuel, se lo había llevado una neumonía 10 años atrás. Desde entonces, su casa, un jacal de adobe con techo de lámina oxidada, no olía a nada más que a humedad y soledad. Había perdido la fe, no en Dios, sino en el consuelo. Había perdido la esperanza de que algo bueno pudiera volver a brotar en su vida. Vivía de vender tamales de hoja de plátano en la plaza, un ritual diario que le permitía comprar el maíz y el frijol necesarios, pero que no llenaba el vacío que le roía el pecho. Su vida cotidiana era una sinfonía de carencias: el áspero tacto del petate en el que dormía, el sabor agrio del café de olla sin azúcar y el sonido constante del viento colándose por las rendijas de la pared, un susurro que sonaba a reproche. El 24 de diciembre de 2000, la soledad era un fantasma tan real que Socorro sentía su aliento frío en la nuca. Al amanecer del día 25, Navidad, se dirigió a la capilla de San Judas Tadeo, más por costumbre que por devoción. El aire era gélido y olía a pino y a leña quemada. Cuando entró en el pequeño atrio, no escuchó el silencio usual. Escuchó un lamento. Al principio pensó que era el maullido de un gato, pero el sonido era demasiado humano, demasiado frágil. Siguió el sonido hasta detrás del altar lateral, donde se guardaban las velas y las flores marchitas. Allí, envuelta en una manta raída de franela, yacía una criatura de 2 años y medio. Tenía ojos grandes, azules y una nariz pequeña. Era Milagros. El médico del pueblo la examinaría horas después, confirmando el síndrome de Down. Y la policía, semanas después, confirmaría que había sido dejada allí en la noche por una mujer joven, su madre biológica, Beatriz, que no pudo soportar el juicio de su familia y la carga de su condición. Socorro, que no tenía nada más que dar y nada más que perder, la tomó en sus brazos. El peso de la niña era ínfimo, pero la luz en sus ojos, la forma en que su mano se cerró alrededor del dedo de Socorro, fue el primer peso real de amor que sentía en una década. En ese instante, Socorro no vio una carga, sino un milagro, un regalo divino para su Navidad más oscura. Desde ese momento, la vida de Socorro se reorientó. El amor incondicional por Milagros se convirtió en su única moneda. A pesar de las miradas de lástima del pueblo,
y la lucha constante contra la miseria. La vida continuó, entrelazando la sabiduría anciana de Socorro con la inocencia pura de Milagros. La niña crecía con una dulzura inusual, casi ajena a los prejuicios que la rodeaban. A los 9 años, Milagros no hablaba mucho, pero sus ojos azules y claros parecían absorber el mundo, y a menudo se quedaba en silencio, mirando fijamente un punto en el horizonte como si esperara una señal. Había desarrollado una conexión profunda con lo intangible, perceptible solo para Socorro. Esto fue puesto a prueba dramáticamente en la Navidad de 2007. El evento que inició el conflicto no fue un desastre, sino la ausencia de una bendición. La sequía era catastrófica. Los rezos se habían vuelto súplicas amargas. El 24 de diciembre, la tradicional procesión del Niño Dios recorría el pueblo, una lenta marcha de tristeza más que de celebración. Milagros, vestida de blanco para honrar su primera comunión de hacía unos meses, caminaba de la mano de Socorro. El ambiente era de resignación absoluta. Cuando llegaron a la plaza central, el párroco levantó la figura del niño Jesús y oró por el agua, con voz quebrada. Fue entonces cuando Milagros se soltó de la mano de Socorro. Se paró en medio del círculo de gente que se había formado y con una claridad que nunca antes había demostrado, gritó al cielo de un color pálido y cruel: «Ya viene, ya no lloren, Papá Dios ya lo mandó». Su voz era un hilo fuerte en la tarde agonizante. Un grupo de adolescentes comenzó a reír, un sonido seco y nervioso. El rostro de Socorro se puso blanco, sintiendo la vergüenza y el escarnio. El evento no era un problema en sí mismo, sino la reacción que generó. Un campesino viejo se acercó a Socorro con el rostro endurecido por años de sol. «Su niña tiene la cabeza en las nubes, Socorro. Si no llueve para Nochebuena, perdemos todo». El conflicto se había desatado. La fe ingenua y radical de Milagros contra el escepticismo amargo de un pueblo que se sentía abandonado. La reacción emocional de Socorro fue una mezcla de temor por su niña y una pequeña, minúscula punzada de esperanza que se atrevió a nacer en su pecho. Un sentimiento que no conocía desde hacía décadas. Milagros, sin inmutarse, solo sonreía, sintiendo las primeras gotas tibias golpear su frente antes que nadie más. El prodigio de la lluvia no trajo paz, sino una tempestad más sutil y amarga. Las gotas que habían salvado la siembra cayeron sobre Socorro como una pesada capa de escrutinio. Los días que siguieron a la Nochebuena de 2007 fueron de una soledad extrema, pero no la soledad del abandono, sino la de ser el centro de una atención incómoda. El jacal de adobe, antes invisible en su pobreza, se convirtió en un faro. El silencio de los vecinos era ahora lo más ensordecedor. Ya no la miraban con lástima por ser vieja y pobre, sino con una mezcla de respeto supersticioso y envidia cautelosa. El aire, que una vez olió a ozono y tierra mojada, ahora olía a miedo, al aliento contenido de quienes esperaban el siguiente milagro. Socorro intentó volver a su rutina, encender el fuego, moler el maíz para los tamales, pero nadie se acercaba a su puesto en la plaza. Los pocos que lo hacían le preguntaban por Milagros, no por la comida. Sus ojos no veían a la anciana sobreviviente, sino a la guardiana de un fenómeno. Se sentía despojada de su anonimato, expuesta a la intemperie del juicio público. La duda se incrustó en su pecho como una astilla helada. Sentada en el único tronco que servía de silla, observando a Milagros dibujar formas geométricas perfectas en la tierra húmeda del patio, Socorro sostenía un diálogo interno agotador. «Señor», pensaba, el nudo apretándole la garganta, «he sobrevivido a 5 duelos. Me diste a Milagros cuando ya no esperaba nada. Me hiciste creer que era un regalo privado para mi vejez. ¿Por qué me diste este regalo tan frágil para luego convertirlo en una carga pública? He perdido a todos mis hijos en el silencio, y ahora voy a perderla a ella, no por una enfermedad, sino por ser demasiado visible, demasiado divina». Su fe, reanimada brevemente por el trueno de la lluvia, se desvanecía en el miedo. ¿Acaso no era más fácil y menos doloroso volver a la desesperación segura?
La tentación de rendirse fue la primera que se presentó, envuelta en la lógica de la autoconservación. Pensó en vender las pocas gallinas, tomar un autobús en la madrugada y huir con Milagros a una ciudad donde nadie conociera su historia. Serían, otra vez, dos almas perdidas, pero al menos estarían juntas y a salvo de las miradas. El precio de la gracia le parecía demasiado alto. La verdadera fase profunda del descenso llegó con el olor a tinta y papel caro. A los pocos días, un forastero, un periodista de la Ciudad de México llamado Diego, hizo su aparición. Diego no era un hombre malo, sino un hombre fatigado por el cinismo de su oficio, que solo veía historias donde otros veían fe. Su presencia en el pequeño jacal era una invasión. La oscuridad en la que Socorro se había refugiado durante años, la literal y la emocional, fue violentada por el flash de la cámara de Diego y sus preguntas punzantes. ¿Es cierto que la niña padece síndrome de Down, señora? ¿Y usted cree que esta condición la hace una especie de medium? ¿Hay evidencia médica de que el milagro de la lluvia esté relacionado con la niña o es simplemente una coincidencia aprovechada por la iglesia? Cada palabra era un alfiler. Socorro sentía que el mundo, a través de los ojos de Diego, estaba tratando de etiquetar y confiscar a su Milagros. La niña era pura y la duda del periodista era una mancha de aceite. Los pensamientos más sombríos asaltaron a Socorro. ¿Qué pasaría si la gente se cansaba de la Milagros profeta y solo veía a la niña con discapacidad? ¿La devolverían a la capilla como hizo su madre? Una noche, al acostarse, Socorro miró la pared de adobe, donde la luz de la luna filtraba motas de polvo que parecían escombros. La oración se había secado en su garganta. Tal vez, pensó con un dolor que le quemaba el pecho. El Señor me la dio solo para que yo entendiera lo que es tener algo que perder, y ahora es tiempo de que me la quite. Quizás la única forma de protegerla es no tenerla. Sin embargo, en medio de la opresión, surgieron pequeñas semillas de esperanza. Eran casi imperceptibles, pero estaban allí. Mientras Diego empacaba su equipo, Milagros se acercó a él, no con miedo sino con curiosidad infantil. Tomó su grabadora y la sostuvo contra su pecho, tarareando una melodía que sonaba a villancico antiguo. Diego, un hombre acostumbrado al dolor y la crudeza, se detuvo. Por un segundo, su expresión de fatiga profesional se rompió, revelando un asomo de bondad. Milagros le devolvió la grabadora y le regaló uno de sus dibujos en la tierra, un círculo perfecto que irradiaba pequeñas líneas. El periodista, aunque regresó a la capital con una historia explosiva, se llevó una semilla de duda sobre su propio cinismo. El fondo del pozo llegó 2 semanas después, justo después del Día de Reyes. El artículo de Diego fue publicado con la foto de Milagros de espaldas bajo la lluvia. El titular era sensacionalista: La niña milagro de San Gregorio, elegida o engaño. El efecto fue inmediato y devastador. La paz del pueblo se rompió. Al día siguiente, la calle frente al jacal de Socorro estaba llena. No eran vecinos, eran extraños, turistas con cámaras, madres con niños enfermos buscando una bendición, charlatanes ofreciendo curas milagrosas a cambio de dinero. Querían tocar a Milagros, querían su presencia, querían su poder. Socorro se sintió acorralada, su soledad se transformó en claustrofobia. Era su punto más bajo emocional. Miró el gentío que gritaba a la puerta de madera y sintió un odio profundo hacia el mundo que quería explotar la inocencia de su nieta. Había fallado en su misión principal: protegerla. La última tentación de rendirse completamente ya no era huir, sino desaparecer. Socorro tomó la mano de Milagros y la metió en el cuarto oscuro, el único refugio. Pensó en cómo sería si se quedaban allí para siempre, sin salir, sin hablar, hasta que el mundo se olvidara de ellas. Cerró los ojos, sintiendo el aroma rancio del adobe y la tierra. Estaba a punto de quebrarse, de soltar la mano de Milagros y gritar que ya no podía más. Pero en ese instante de desesperación total, sintió el toque de Milagros. La niña, ajena al caos, no lloraba. Milagros usó su pulgar para limpiar una lágrima de la mejilla de Socorro y luego, con la lentitud y la solemnidad de un ritual,
Dibujó con su dedo un pequeño trazo sobre la frente arrugada de su abuela. Era el gesto de la señal de la cruz, no pronunciado, pero sentido. El contacto era eléctrico, cargado de una paz que no tenía explicación humana. Milagros sonrió, una sonrisa ancha, y luego acunó la mano de Socorro contra su propio pecho. El cuerpo frágil de la niña, el mismo que la madre biológica había abandonado, se convirtió de pronto en una fuente de fortaleza inquebrantable. Este acto de gracia no solicitado preparó sutilmente a Socorro para la llegada del verdadero consuelo, rompiendo la armadura de su resentimiento y abriendo una rendija de luz en su oscuridad. El verdadero portador de la gracia no llegó con alas o resplandor celestial, sino con la maleta desordenada y el rostro agotado de Diego, el periodista. Regresó a San Gregorio no para una segunda historia sensacionalista, sino impulsado por el recuerdo de Milagros, tarareando sobre su grabadora. El círculo perfecto que ella había dibujado en la tierra se había quedado grabado en su mente cínica. Al ver la horda de gente que asediaba el humilde jacal de Socorro, Diego sintió una punzada de culpa. Había desatado esa furia explotadora con su artículo y ahora se sentía obligado a contenerla. Su descripción era la de un hombre de mundo, de unos 40 años, con ropas de ciudad y el olor a café de gasolinera. Pero en sus ojos había una nueva vulnerabilidad. Se abrió paso entre la multitud, usando sus credenciales de prensa para ahuyentar a los más insistentes, hasta llegar a la puerta del jacal, donde tocó suavemente. Socorro tardó un largo minuto en abrir. Su rostro era una máscara de desconfianza y dolor. Al verlo, la reacción fue de rechazo instantáneo, un fuego frío en su pecho. «Váyase», siseó, su voz apenas un susurro. «Ya hizo suficiente daño. Mi niña no es un circo para usted ni para nadie». Diego no la culpó. Bajó la vista y ofreció una disculpa que sonó dolorosamente sincera. «No vengo a escribir», dijo. «Vengo a ayudarla a usted, señora, a proteger a Milagros de lo que yo causé». La resistencia de Socorro fue inmediata y feroz. Su orgullo de anciana, que había sobrevivido a 5 funerales y a la pobreza extrema sin pedir limosna, se levantó como una muralla. ¿Aceptar ayuda de un forastero, de un hombre que vivía de la desgracia de otros? Era impensable. El diálogo interno de Socorro era una batalla campal. ¿Cómo sé que no es otro truco? Si lo dejo entrar, la perdemos a los dos. Confiar en un hombre es lo que hace a una vulnerable. Se acordó de su esposo, que había prometido volver de Estados Unidos, y nunca lo hizo. Y el dolor de la traición le impidió ceder. Intentó escapar de la situación, cerrando la puerta con un golpe, pero Diego interpuso su pie. No era una amenaza, era una súplica. «Mire, señora», dijo, y le mostró un mapa doblado. «Vine en mi coche. Si solo me permite llevarla a usted y a Milagros a mi casa en la ciudad por una semana, hasta que la gente se canse. No es caridad, es una disculpa». Milagros, que había estado escondida detrás de la falda de Socorro, se movió. Vio a Diego con su mirada profunda, y en lugar de miedo mostró interés. Estiró la mano y tocó el pliegue del mapa, y luego la mano de Diego. El periodista sintió una descarga, la misma sensación que había tenido en la plaza. Socorro vio la interacción. Por primera vez en semanas, el rostro de su nieta no estaba ensombrecido. Ese fue el primer pequeño acto de bondad, no de Socorro, sino de Diego. Su honesta y humilde insistencia en enmendar su error. Socorro se rindió, no a la súplica de Diego, sino al silencioso asentimiento de Milagros. «Está bien», dijo Socorro, sintiendo cómo se rendía, no por debilidad, sino por amor a su nieta. «Pero si me traicionas y pone una palabra más sobre mi niña, le juro que la policía no me detendrá». Aceptó ayuda por primera vez en su vida. Diego las llevó en su coche. Mientras se alejaban de San Gregorio, del gentío, del jacal silencioso, Socorro miró por la ventana trasera. El miedo no desapareció, pero fue reemplazado por una sensación creciente de luz o paz, no la paz de la fe recuperada, sino la paz de la acción. Estaban en movimiento, protegidas. Milagros dormía profundamente, su cabeza apoyada en la rodilla de Socorro, su respiración uniforme y lenta.
ajena a la transformación que acababa de iniciar. El apartamento de Diego, en la periferia caótica de la Ciudad de México, se convirtió en un refugio temporal. No era cómodo para Socorro, acostumbrada al suelo de tierra y al aire puro del campo, pero era seguro. El primer día fue de pura supervivencia emocional. Socorro se sentía como un animal acorralado, con los sentidos agudizados por la desconfianza. Su único objetivo era Milagros, asegurarse de que comiera lo poco que Diego ofrecía y de que durmiera sin sobresaltos. Su cuerpo solo respiraba por inercia, el alma aún atrapada en el pánico de las semanas anteriores. Ella evitaba el contacto visual con Diego, manteniendo una barrera de silencio y formalidad. El segundo día, la necesidad de orden tomó control. Socorro se sintió sofocada por la falta de rutina y la desorganización de un soltero. No podía soportar la sensación de intrusión. Le pidió a Diego un trapo y jabón, y sin esperar respuesta, se puso a fregar la cocina con una energía feroz, como si al limpiar la grasa de la estufa, estuviera raspando la mugre de su propia desesperación. Milagros la observaba, sentada pacientemente, tarareando. Mientras limpiaba, Socorro encontró una pequeña vela de cumpleaños olvidada. La encendió en un rincón oscuro, un pequeño acto de rebeldía luminosa contra su propia oscuridad, una luz para Milagros, no para Dios. Al tercer día, el enfoque de Socorro se desvió hacia algo más allá de su burbuja de protección. Diego tenía una pequeña maceta de barro en el balcón, con una planta marchita y sedienta. Milagros, con su dedo, no dejaba de señalar la hoja colgante, expresando una tristeza silenciosa. Socorro, al ver el reflejo de su propia necesidad de cuidado en la planta, comenzó a regarla y la movió bajo un parche de sol de la mañana. Era la primera vez en años que dedicaba energía a nutrir algo que no fuera Milagros o a sí misma. Este pequeño cambio, de la necesidad de recibir a la capacidad de dar, fue el primer indicio de que su corazón roto comenzaba a reblandecerse. En el cuarto día, Socorro aceptó la ayuda por primera vez. Diego se acercó a ella con la franqueza de un hijo, sin la frialdad de un periodista. Le mostró un reportaje en la televisión sobre el asedio en San Gregorio, explicándole que la gente seguía allí. Luego, con cautela, le dijo: «Señora, el artículo que escribí menciona que Milagros tiene síndrome de Down. Sé que su condición suele venir acompañada de problemas cardíacos. He contactado a una fundación. Podemos buscar ayuda médica de verdad, para protegerla, no solo para esconderla». Socorro no rechazó la oferta con la furia de antes. Miró a su nieta, que jugaba tranquilamente, y la verdad largamente reprimida salió. «Sí», murmuró, «mi niña tiene el corazón débil. El doctor en el pueblo dijo que era delicado». Aceptar la necesidad de un especialista y el apoyo de Diego fue un acto de entrega, de ceder el control al amor y la confianza. Para el quinto día, la transformación de Socorro se manifestó en un acto de bondad hacia Diego. El aroma a masa de maíz envuelta en hoja de plátano inundó el apartamento. Socorro había usado los pocos ingredientes que Diego había comprado, no para su consumo, sino como ofrenda. Le entregó un plato de tamales calientes al periodista. No era una transacción, era un regalo. «Gracias por la protección», dijo Socorro, la primera palabra de gratitud genuina que le dirigía. Diego, al probar el sabor auténtico del hogar, sintió que su cinismo se derrumbaba. Comprendió su papel. No era un observador, sino un instrumento. Llamó a su editor y, en lugar de solicitar un reportaje, pidió un fondo de ayuda anónima para la evaluación médica de Milagros, comprometiendo su carrera a un propósito superior. El clímax se acercaba inexorablemente. Ya era la primera semana de diciembre, y el espíritu navideño, que había sido el telón de fondo de todas sus penas y milagros, volvía a teñir la atmósfera. Milagros y Socorro se prepararon para el momento más duro. Milagros tenía, en efecto, una cardiopatía congénita que, aunque estable, requería cirugía urgente. Mientras Diego organizaba la logística médica, llegó una carta a la clínica. Beatriz, la madre biológica, había regresado a San Gregorio arrepentida. La fundación de Diego, que era profundamente humana,
organizó un encuentro privado en una sala de espera neutral, desprovista de símbolos religiosos. La preparación emocional de Socorro fue simple: silencio. No rezó con palabras, solo se quedó quieta, sosteniendo la mano de Milagros. La atmósfera de la sala se volvió pesada. Cuando Beatriz entró, ya no era la joven avergonzada. Era una mujer consumida por el arrepentimiento. Su rostro era una liturgia de dolor. Se arrodilló ante Socorro, incapaz de mirar a Milagros. «Perdóname, madre», sollozó, «por mi cobardía». Socorro no necesitó pensarlo. Vio el sufrimiento de Beatriz, el mismo miedo que ella había sentido al ser juzgada por el pueblo. Milagros, con la serenidad de quien entiende la eternidad, soltó la mano de Socorro y tocó suavemente el cabello de su madre biológica. «Dios te perdona, hija», dijo Socorro, sintiendo cómo el perdón curaba no solo a Beatriz, sino también su propia herida por las pérdidas pasadas. Inmediatamente, la gracia espiritual dio paso al desafío físico: la cirugía cardíaca. Socorro y Diego esperaron juntos en una sala aséptica, el olor a desinfectante y el silencio de las máquinas siendo el único fondo sonoro. Socorro oró, no pidiendo un milagro, sino aceptación. Luego, la sensación física y espiritual del milagro. El doctor salió de la sala exhausto pero con una sonrisa. La operación fue un éxito total. Hemos reparado el corazón de Milagros. Su fortaleza es asombrosa. Socorro sintió una oleada de calor que le recorrió el cuerpo, un gozo tan puro que rozaba el dolor. Milagros despertó horas después, su cuerpo frágil, ahora sostenido por una voluntad de vida inmensa. Su primera reacción fue buscar las manos de Socorro y Beatriz y unirlas sobre su pecho. El milagro de Milagros no era hacer llover, sino obligar a todos a perdonar y amar. Socorro, completamente transformada, abrazó a ambas mujeres, lista para la vida que vendría. O sucesso da cirurgia cardíaca foi apenas o prelúdio de uma cura muito mais profunda. A confirmação da nova vida não residiu na cicatriz limpa sobre o peito de Milagros, mas na transformação irrevogável do coração de Socorro e na fé renovada de Diego. O protagonista que precisava pôr à prova a sua mudança era Socorro. Ela não retornou imediatamente a San Gregório. Em vez disso, passou as semanas seguintes na cidade do México, ajudando a fundação que havia apoiado a cirurgia. O seu teste veio sob a forma de serviço humilde e anônimo. Ela não estava a vender tamales por necessidade. Estava a preparar comida na cozinha da clínica para outros pais que esperavam notícias dos seus filhos. Pela primeira vez, ela não era a receptora de esmolas ou a guardiã de um milagre visível, mas uma servidora. Este ato de doar o seu tempo e a sua habilidade culinária sem buscar reconhecimento selou a sua mudança. O ressentimento e o medo que a haviam isolado desapareceram. Outros notaram a diferença. O próprio Diego, acostumado ao cinismo do jornalismo, começou a escrever artigos diferentes, focados não no evento sobrenatural, mas na beleza palpável da compaixão. Ele notou a serenidade no rosto de Socorro, que antes era uma máscara de dor. Ela não falava sobre os seus 5 filhos perdidos, falava sobre o futuro brilhante de Milagros. A verificação prática veio do Dr. Flores, o cirurgião, que ao examinar Milagros pós-operatório, notou a sua recuperação excepcionalmente rápida. Não é só o coração físico que está forte, comentou ele. É a paz ao redor desta menina. Ela cura a alma de quem está perto dela. A verificação mais doce veio de Beatriz, a mãe biológica. Ela e Milagros passavam as tardes juntas, e Beatriz estava a aprender o que significava o amor incondicional, um amor que a própria Socorro lhe havia ensinado ao perdoá-la. O encontro final misterioso aconteceu em silêncio. Era uma manhã de domingo, e Milagros, já recuperada, estava sentada sozinha no jardim da fundação. Ela não olhava para a cerca ou para os edifícios, olhava para um ponto fixo no céu, como na tarde da chuva. Socorro estava a observá-la de longe. De repente, uma luz suave que parecia filtrada através de vitrais envolveu Milagros. Não era o sol da manhã. Era um brilho que não queimava, apenas confortava.
Milagros inclinou a cabeça, como se estivesse a ouvir uma melodia secreta ou a aceitar uma coroa invisível. Ela sorriu, um sorriso de pura compreensão. Naquele momento, Socorro sentiu uma presença tão real e inabalável que parou de respirar. Não era a aparição de um homem, mas a manifestação de uma paz que preenchia o espaço e o tempo. Era a certeza de que a graça não era um evento isolado, mas uma constante, um amor vigilante. Socorro não se ajoelhou nem rezou, apenas sussurrou o nome da sua neta. Milagros. A menina virou-se, o brilho a desvanecer-se, e piscou para a sua avó, como se partilhassem um segredo inefável. Os meses seguintes foram um epílogo de alegria. Socorro e Milagros regressaram a San Gregório, mas a casa de adobe já não era o mesmo jacal isolado. A comunidade, envergonhada pelo seu escrutínio passado, acolheu-as com respeito. Diego publicou uma segunda história, focada no perdão e na fundação, transformando o milagre num apelo à ação humana. A vida de Milagros tornou-se um farol. Todos os anos, durante a época do Natal, ela recebia pessoas, não como uma profetisa, mas como uma conselheira não verbal. Ela consolava pessoas todos os sextas-feiras. Os seus toques e a profundidade dos seus olhos eram capazes de acalmar o pânico, dissipar a raiva e inspirar o perdão. O impacto na comunidade foi transformador. San Gregório, antes conhecido apenas pela sua seca e pobreza, tornou-se um centro de peregrinação de um tipo diferente, pessoas que procuravam a paz em vez do prodígio. O seu legado, no entanto, atingiu o seu clímax e final em 2015. Milagros tinha 17 anos, e embora o seu coração físico estivesse curado, o seu coração espiritual estava completo. Poucos dias após o Natal, ela adormeceu pacificamente nos braços de Socorro, a sua respiração suave parando num suspiro. A sua missão havia terminado. Beatriz e Diego estavam ao lado delas. A dor de Socorro era profunda, mas não era a dor do luto sem esperança. Era a dor do amor que aceita o seu fim temporal. A história não terminou aí. Socorro continuou o trabalho da sua neta, vivendo de forma austera, dedicando-se a ajudar crianças com necessidades especiais. O milagre de San Gregório transformou-se no nome de uma fundação de caridade global, iniciada com a ajuda de Diego e do Dr. Flores. Socorro viveu mais 5 anos e, como se para completar o círculo da graça, faleceu na manhã de Natal, 5 anos após Milagros. Foi enterrada ao lado da sua neta adotiva, no pequeno cemitério do povoado. A sua lápide simples dizia apenas: Socorro e Milagros. O amor incondicional transforma o mundo. O fecho poderoso reside no legado. A fundação que leva o nome de Milagros criou centros de apoio para crianças com síndrome de Down e outras condições especiais em 30 países, mudando a percepção global de que estas vidas são um fardo. O seu impacto na comunidade foi um eco do seu primeiro milagre. Ela fez chover não apenas água, mas a verdade de que a fragilidade é frequentemente o canal mais puro para a força divina. A sua jornada, da criança abandonada à conselheira espiritual, resume-se a isto. A redenção não vem de evitar a dor, mas de amar incondicionalmente no meio dela. O verdadeiro poder não estava na capacidade de Milagros de prever a chuva, mas na sua capacidade de inspirar o amor e o perdão. A sua história é um convite espiritual para todos. O milagre reside em aceitar a pessoa mais vulnerável na nossa vida, seja ela um órfão, um estranho, ou a nossa própria parte mais quebrada, e amá-la sem reservas. Só então a chuva de graça pode cair sobre o mundo.